Si la obra de la salvación comenzó por la fe, ¿es posible que un cristiano crezca con la fe más algo? ¿Es posible que un cristiano llegue a la plenitud de su salvación añadiendo a la fe alguna otra cosa? Esta es la pregunta que Pablo va a contestar en Gálatas 3 del 1 al 5. Hermanos queridos, sean todos bienvenidos. Esto es la Escuela Dominical en la Primera Iglesia de Concepción. Bien, hermanos amados, estamos en el estudio de la Epístola a los Gálatas. Estamos en esta serie entonces de nuestra escuela dominical. Como cada semana estamos tratando de llevar a cada uno de nosotros, de nuestras familias, en los hogares, una pequeña reflexión, un pequeño estudio que nos ayude a orientarnos de manera que podamos ir manteniendo la continuidad de nuestras escuelas dominicales en casas. Así es que nos toca ahora esta semana avanzar sobre los versículos del capítulo 3 de Gálatas, y vamos a leer estos versículos para luego ir de lleno a lo que la palabra del Señor nos va a decir esta semana. Versículos del 1 al 5 del capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. A aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Que el Señor nos bendiga. Les invito a que oremos. Padre, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en este día para poder entender tu palabra, para poder ver en ella, Señor, lo que el apóstol Pablo también quiso que la iglesia de los Gálatas viera, Señor. Enséñanos, Señor, a poder apreciar la salvación, nuestra santificación y la promesa de vida eterna solo a través de la fe, como lo enseña tu palabra. Te damos gracias y te rogamos que ayudes al predicador y ayudes a todos los que van a oír para que podamos juntos crecer en el Evangelio. Te agradecemos todo esto por Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, estamos continuando nuestra enseñanza, la enseñanza de la palabra en la epístola de los Gálatas, y ya hemos dicho que esta es una de las epístolas más interesantes, pero también más contundentes respecto de la defensa de la salvación por la gracia y por la fe. Así es que no estamos viendo otra cosa, sino que ya estamos entrando al capítulo 3 y estamos entrando entonces al centro de lo que es la enseñanza del apóstol Pablo. Así es que vamos a comenzar ahora revisando los versículos para ir avanzando en nuestra clase del día de hoy. Del versículo 1 al 5 está una contundente argumentación del apóstol Pablo que nos va a ayudar a comprender ya definitivamente la razón de la vehemencia, la razón de la celeridad con la que él está tratando de hacer entender a los Gálatas el error en el que están cayendo y tratando de revertir amorosamente, pero también de manera muy consistente, de manera muy sólida, el hecho de que este error es una cosa no sutil, es una cuestión grave, es una cuestión central. Y el asunto es que, de nuevo, como ya lo estamos viendo en las lecciones anteriores, mezclar el Evangelio con algo más es una abominación a los ojos del apóstol y a los ojos de la enseñanza. Esto creo que es más simple verlo en la práctica cuando uno considera que al principio de la iglesia las cosas tenían un orden, tenían una manera de ser, y ya vemos en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, cuando nosotros observamos los versículos de ese capítulo y vemos que el testimonio de los hermanos, el testimonio de las congregaciones, el testimonio de la iglesia que se estaba formando tenían una cosa en común, y era que precisamente, o valga la redundancia, tenían todas las cosas en común, y que la iglesia completa lo que hacía era perseverar en una cosa como unidad, que era la doctrina de los apóstoles. Entonces, si es que
en el inicio de la iglesia, cuando estamos observando en Hechos de los Apóstoles el crecimiento, el avance de la iglesia, la primera predicación de Pedro, ¿no es cierto? Y después de eso, cómo es que todos los que eran conversos, todas las personas que entendían, que eran iluminados por el Espíritu Santo para recibir el Evangelio, para ser salvos, se sometían, ¿no es cierto?, a la perseverancia en la enseñanza apostólica, en la enseñanza de los apóstoles, es que entonces, después de eso, la cosa no puede ser distinta. Es que entonces, en la expansión de las iglesias hacia, digamos, hacia los gentiles, hacia el mundo entero, la perseverancia en la doctrina apostólica es algo que no puede cambiar, es algo que debe mantenerse. La única enseñanza que nosotros tenemos, y cuando nos referimos a la doctrina apostólica, nos referimos precisamente a lo que la palabra del Señor nos muestra, a lo que en ella está registrado y que ya se ha comprobado por muchas maneras, de muchas formas, es que son los escritos originales de personas que estuvieron con Jesús y que además vivieron muy cercanamente a los tiempos de Jesús. Entonces, nosotros tenemos una enseñanza contundente, es por eso quizás que usted ve que se habla o se reniega de la fe o se discute acerca de la fe, pero nunca en este tiempo hemos visto una discusión argumentativa acerca de la fidelidad o de la veracidad de lo que en esta palabra está escrito. No lo vemos, no vemos ese tipo de nosotros de cuestionamientos, no vemos nosotros ese tipo de discusiones. Las discusiones siempre son al fanatismo, siempre son a las exacerbaciones de personas que han interpretado a su manera la Escritura. Lo que vemos nosotros es la argumentación y es el ataque a iglesias por su proceder, por su forma, por su manera, a personas también, ¿no es cierto?, que por su proceder o su manera han tergiversado la enseñanza, pero cuando alguien va al fondo y alguien se pregunta, si uno saca de lado a todas las personas, las malas enseñanzas, los malos ejemplos, a todas las cosas que pudieran perturbar la creencia en Jesucristo, ¿cierto?, y uno se va a la Escritura, uno no encuentra que haya en este minuto discusiones, digamos, decentes o discusiones con fundamentos para decir lo que está escrito en la Biblia es mentira. Lo que está escrito en la Biblia no es verdad. Pablo o la epístola a los Gálatas no fue escrita por Pablo, o estas enseñanzas no tienen coherencia con el resto del Evangelio, o el Evangelio está lleno de contradicciones. No, no están ahí. Es bueno preguntarse, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no están esas discusiones? Es porque no tienen cimiento. Es porque nadie puede hacerlas, es porque no pueden venir contra la Escritura, porque ya saben estas personas que la Escritura por sí sola es una roca firme, es una roca donde nadie puede quebrarla, nadie puede deshacerla. Por eso es que a veces es mejor cuando estamos presenciando, ¿no es cierto?, argumentos de personas que quieren seguir el Evangelio, pero tienen excusas, ¿no es cierto?, ¿por qué? Y sus excusas son con respecto a otras personas, a la experiencia de otras personas o a los ejemplos de otros cristianos, es bueno pedirles a estas personas que quiten todo eso de lado y que se expongan a la enseñanza de la Biblia y que se expongan a la Escritura, porque la Escritura finalmente va a ser la que va a dar sustento a toda la fe. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, saquen de la enseñanza de la Escritura todo lo ajeno, todo lo que esté inserto por hombres, y se van a dar cuenta de que la Escritura sola tiene un peso, una consistencia tal que los va a llevar a la vida eterna. Y esto Gálatas lo vivieron y lo tuvieron que experimentar con Pablo de una manera poco amistosa por decirlo menos. Así que vamos de inmediato con el versículo 1, y el versículo 1 nos presenta una exclamación, nos presenta, ¿no es cierto?, un llamado de atención, y no menor, un llamado de atención que en este tiempo podría ser muy cuestionado en nuestros medios. Es decir, alguien que se parara frente a una congregación y dijera: oh Gálatas, insensatos, oh iglesia insensata. Imagínense, hermanos amados, de la primera iglesia de Concepción, si yo me parara frente a esta cámara y les dijera: oh iglesia primera de Concepción insensata, por decirlo suave, porque la palabra en el griego, la palabra podría tener otras digamos, acepciones también, como no simplemente insensatos, sino que tontos derechamente, o idiotas. Así están los escritos, así están en las referencias, digamos, que uno puede observar. Entonces es una exclamación que tiene el fin de hacer como una especie de terapia de shock, de una especie de, como cuando alguien comete un error, cuando
un joven, ¿no es cierto?, o alguna persona adulta incluso comete un error y uno dice, pero ¿estás seguro? O sea, ¿por qué lo hiciste? Cuando tenemos ese tipo de exclamaciones, es como, ¿qué? Es como una sorpresa, es como, no lo puedo creer, no me cabe en la cabeza lo que estás haciendo. Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿quién, Gálatas insensatos, quién os fascinó? Este fascinó es también una palabra, este texto está lleno de expresiones de Pablo que son bien interesantes, porque este os fascinó es como decir también quién los encantó, quién los sedujo de tal manera que ahora no pueden ver con claridad, que se volvieron irreflexivos, que no piensan, que no están dándole sentido. Nosotros con los jóvenes habíamos estudiado este verano, incluso estuvimos pensando y hablando del Evangelio en términos racionales, pero aquí lo que estamos viendo es que incluso creyentes llegaron a un punto de no ser reflexivos, dejar de ser reflexivos frente a la palabra. Y la palabra tiene todo lo contrario. La palabra es un llamado a nosotros los hijos de Dios a estudiarla, a escudriñarla, a meditarla, a pensarla, a meditar en lo que en ella está escrito y a encontrar sentido. Lo hicieron en el Antiguo Testamento y lo hacen también en el Nuevo Testamento. Esto no es nuevo. Desde Nehemías, cuando la ley era leída, ¿no es cierto?, al pueblo y le ponían sentido a las palabras, ¿cierto? Hasta hoy, cuando vemos al apóstol diciendo, pero ¿cómo ustedes, quién los fascinó? Este fascinó es como cuando alguien pierde la cabeza, ¿no es cierto? Es como cuando alguien no está viendo las cosas con claridad. Y Pablo le está diciendo, ¿quién nos fascinó? Y esta palabra o esta siguiente frase, para no obedecer a la verdad es que lo voy a mencionar si es que alguien fuera tan, digamos, agudo como para hacer este estudio, pero creo que no tiene tanta importancia, sin embargo lo voy a mencionar. Es que en el escrito original esta palabra para no obedecer a la verdad no está en el original, sino que se puso de algún manuscrito, ¿no es cierto?, que apareció para darle contexto a lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, si no estuviera o si estuviera, no hace mucho cambio. La versión de las Américas no lo tiene, por ejemplo, no tiene esta frase, pero esto sí lo tiene. Sin embargo, esto no quita la esencia del texto y tampoco la enfatiza más de lo que ya está enfatizado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? A vosotros, podríamos leer, ¿no es cierto?, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, ¿quién les contó algo más maravilloso que la cruz de Cristo? Esa es como la idea. Eso es como lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, ¿quién les contó a ustedes algo que los fascinó más que la cruz de Cristo? Y esto obviamente haciendo alusión a los judaizantes, personas que pareciera ser personas muy elocuentes, personas muy también carismáticas, ¿no es cierto? Y eso es lo que tienen muchas de estas personas que son carismáticas, que no son como nosotros, digamos, los pastores comunes, que en verdad no somos muy atractivos ni físicamente, ni tampoco en nuestra manera de hablar, sino que somos gente promedio, somos gente que lo que queremos es explicar la Escritura, que pastoreamos personas, que ayudamos, ¿no es cierto?, que estamos pendientes de la iglesia, que no tenemos un carisma tan particular. Somos personas comunes, nos llamamos hermanos entre nuestros hermanos, tenemos un llamado pastoral, ¿no es cierto?, para gobernar la iglesia, para pastorear una iglesia, pero no tenemos la elocuencia de estas personas que son capaces de fascinar, y es algo que simplemente, como dice Eclesiastés, es algo que tenemos o que no tenemos, no lo podemos nosotros inventar, pero aquí lo que estamos viendo es la fascinación de estas personas ante personas que les están contando algo. Y Pablo lo que está haciendo, no está tratando de decirse, oye, ¿quién los fascinó más que nosotros, más que yo? ¿Por qué no me miran a mí? ¿Por qué no me escuchan a mí? Pablo no está haciendo un berrinche a él como predicador. Y esto es una cuestión que tenemos que aclarar nosotros entre nosotros. Como decía Pablo, no está haciendo un berrinche de pastor diciendo, ¿por qué están escuchando a ese pastor y no me escuchan a mí? Pablo lo que está diciendo es, oye, ¿quién está yendo al contenido? Y esto es algo que
es tan glorioso que si lo podemos entender, nosotros siempre vamos a apuntar al contenido, al fondo, no a la forma. No es que yo esté berrinchando si por qué no me escuchan a mí, están escuchando a otros pastores ahora en internet, ahora que todo el mundo está en internet. No me interesa eso, lo que me interesa es saber si están escuchando la verdad. Lo que me interesa es saber si andan en la verdad. Hijitos míos, a mí lo que me agrada, lo que yo amo es verlos caminar en la verdad. Y Pablo está diciendo, yo no los veo caminar en la verdad. Sería un gozo si vinieran personas y les predicaran la verdad y ustedes estuvieran siguiendo la verdad. El Señor Jesucristo mismo dijo, cuando otros predicaban, mira, si no son contra nosotros, por nosotros son. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si alguien está predicando la verdad, es digno de ser oído. La verdad es verdad, quien sea quien la diga. Y la mentira es mentira también, quien sea quien la diga. Entonces, Pablo está haciendo más bien un alegato, está haciendo un llamado de atención firme y potente a una iglesia que se está fascinando por escuchar mentiras, se está fascinando por escuchar cosas que no corresponden al Evangelio. Y Pablo lo que está haciendo es el contrapunto, es decir, ¿quién los fascinó para que algo sea más lindo que la cruz de Cristo? Para que algo sea más importante que la cruz de Cristo. Para que algo sea más poderoso que la cruz de Cristo. Es que no lo puedo entender. A los ojos de un apóstol como Pablo, eso es una cuestión incomprensible. A los ojos de un creyente, fascinarse con algo, sea mundano, sea una mujer, sea una persona, sea el dinero, sea poder, sea influencia, fascinarse con algo que sea contrario a Cristo, que se ponga en lugar de Cristo, eso es una abominación. Por eso es que Pablo los llama con razón entonces insensatos. Con razón los llama tontos, con razón los llama Gálatas idiotas, como dice un comentarista antiguo. Gálatas idiotas, ¿quién los fascinó para cambiar la verdad de Cristo por esto que están escuchando de otras personas? Pablo está hablando acerca de esto porque él entiende que nada es más glorioso que la cruz de Cristo. Y lo peor es que esta gente lo había escuchado con claridad. Podríamos nosotros argumentar contra otras iglesias, otras personas, otros hermanos que en nuestro tiempo están escuchando mentiras del Evangelio y son fascinados luego con otra verdad que los tuerce más todavía. Pero son personas que están escuchando un Evangelio distorsionado. Pero cuando hay alguien que ha estado en la verdad, hermanos, cuando alguien está escuchando el Evangelio de verdad y se fascina por otras cosas, no es más que una persona digna de ser llamado insensato. Cuando no aprecian la verdad que están escuchando, cuando no aprecian el Evangelio que están escuchando, cuando no aprecian lo hermoso que es la cruz de Cristo, cuando ante sus ojos se está abriendo, ¿no es cierto?, la gracia redentora de la salvación eterna por la muerte y la resurrección de un Cristo de la gloria. Y se fascinan luego por alguien que les viene a predicar prosperidad. ¿Se fascinan por alguien que les viene a predicar milagros? ¿Se fascinan por alguien que les viene a predicar, no sé, dones, carismas? Es decir, ¿qué podría ser más glorioso que la cruz de Cristo, que la salvación por fe? Que decirle a una persona que su vida y su eternidad desde hoy en más están resueltas hasta siempre, solamente por fe. ¿Hay algo más glorioso que eso, hermanos? Entonces, por favor, ustedes consideran conmigo que es correcta la afirmación de Pablo al llamar a estas personas insensatas. Así que le dice el versículo 2, ahora dice, esto solo quiero saber. Quiero saber, por favor, díganme una pura cosa, díganme una sola cosa, Gálatas, por favor. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¡Wow! Y esto es como la puñalada incisiva. Esto es como poner el punto justo en el lugar correcto para tapar, digamos, el desangramiento de una persona que va a morir. Porque aquí está la pregunta de fondo. Cuando recibiste la gracia de Dios, ¿por qué la recibiste? ¿La recibiste por oír con fe o por algo que tú hiciste a partir de la ley? Y la respuesta es categórica en todos nosotros. La recibimos por oír con fe. La pregunta de nuevo, por favor, piénsale, reflexiona. Cuando viniste a Cristo,
Viniste porque justo hiciste algo bueno fuera de la puerta de la iglesia que te hizo entrar y entonces viniste a Cristo. Hiciste algo correcto cuando viniste a Cristo. Hiciste algo que mereciera méritos para que Cristo tuviera que aceptarte y no te pudiera rechazar. O simplemente fue que oíste una humilde predicación, probablemente de un humilde pastor, probablemente no de una persona muy elocuente ni de alguien que te hizo a ti experimentar alguna cosa perfecta, gloriosa o grande, sino que oíste simplemente una palabra: ven a mí, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Y eso te bastó para ser redimido. ¿Cuántas experiencias hay de personas como nosotros que escuchamos simplemente la voz del pastor y fuimos redimidos? Entonces Pablo le hace la pregunta, dice: ¿dónde la recibiste? Si te contestas esto bien, y el asunto es es que si esta pregunta la contestas bien, resolviste todo el misterio. Resolviste todo el enigma, resolviste toda la problemática que hay con respecto a las obras y la fe. Respóndeme. Respóndete tú en tu casa, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu familia: ¿recibisteis el Espíritu Santo por obras de la ley o por fe? Y si la recibiste por fe, es que entonces puedes avanzar. ¿Tan necios sois? Si la recibí por fe. Es como que si empezáramos a responder nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Profesor, yo la recibí por fe. Ah, ok. ¿Tan necio soy entonces? ¿Tan necios? ¿Tan necios soy que si sabiendo que recibiste la fe, la promesa de la vida eterna, la recibiste por fe, tan necio soy que habiendo comenzado entonces por el Espíritu, por la fe, vais a terminar por la carne? Y este es un versículo famosísimo, ¿no es cierto? Que yo lo escuché muchas veces, y nosotros cuando jóvenes muchas veces lo escuchábamos para molestarnos entre nosotros. Es que empezamos, ¿no es cierto? Estamos en lo típico, estamos en una comida, estamos en alguna celebración y empezamos después de un servicio, terminamos en una celebración. Entonces vamos a la iglesia y terminamos en un servicio y aplicamos este versículo a ese tipo de contexto. Empezamos por el Espíritu, terminamos en la carne. ¿Por qué? Porque primero estábamos cantando en la iglesia y luego estábamos comiendo completo. Esa es como la lógica con la que se usa este versículo, pero esto no es así. Esto no es así, tampoco se refiere a que la carne sea esos pecados, ¿no es cierto?, que nosotros cometemos, los pecados del cuerpo, los pecados que son de inmoralidad o incluso el desorden. No solo tiene que ver con eso. Por supuesto que vivir en la carne es precisamente dar rienda suelta a los frutos de la carne, pero lo que Pablo está argumentando en este minuto es que la carne está siendo vista como la condición humana, tal y cual como es. ¿Cómo es la condición humana? La condición humana es débil, la condición humana es proclive, es propensa, ¿no es cierto?, a hacer el mal. La condición humana no es estable, la condición humana es volátil, la condición humana no es una condición de confianza, es una condición donde nosotros somos pasajeros, somos temporales, donde un minuto somos fuertes y luego somos débiles, donde estamos primero riendo y luego estamos llorando, donde no tenemos estabilidad. La condición humana es una condición como la que nosotros experimentamos en toda nuestra vida. Hermanos, la condición humana es una condición de pecado, de tendencia al pecado, por lo que nosotros experimentamos día a día, la caída, la depravación total en nosotros. Así es que cuando Pablo está diciendo esto, empezamos por el Espíritu, empezamos oyendo con fe, vamos a terminar por la carne, quiere decir más o menos esto: si no pudimos por la carne comenzar nuestra salvación, es decir, por nuestra fuerza, no pudimos con nuestras obras, no pudimos tratando de ser buenos llegar a la salvación, ¿te crees tú capaz de terminar o de completar esa salvación por la carne ahora? Esto es no entender cómo funciona la salvación. Esto es no entender cómo funciona el hecho de que Cristo haya venido a mi vida y la santificación y el proceso de santificación y luego la plenitud de Cristo. No es entender eso. Porque alguien que está diciendo entonces, mire, es que yo creí, ya soy salvo, ahora puedo vivir solo. Ahora no necesito el Espíritu, ahora necesito solamente mi fuerza, mi capacidad. Es como cuando nosotros intentamos por nuestra fuerza de voluntad no pecar. Es imposible.
Es imposible, hermano. Por eso estás frustrado, por eso hay muchas personas que se frustran y es por eso que hay muchas personas que no viven libres en el Evangelio. ¿Por qué? Porque están luchando ahora en su tiempo, sabiendo que han sido salvos, ahora lo que están haciendo es luchar con su fuerza de voluntad para vencer el pecado. Y eso es imposible. La fuerza de voluntad no nos alcanza. Es la gracia de Cristo la que nos hace permanecer fuertes. Así que Pablo le dice, ¿ustedes están seguros? ¿Tan necios son que creen que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora pueden seguir por la carne? ¿Pueden seguir haciendo las cosas a su manera? No solo a su manera, sino que pueden ahora confiar en su naturaleza para continuar en la fe. Ese es el punto. Y por favor piénsalo, pensémoslo nosotros en nuestros hogares. Pensémoslo con nuestros hijos. ¿Qué es lo que es suficiente para nuestra vida? Es decir, alguna persona hacía esta pregunta alguna vez en una clase. Decía, ¿qué es lo que hace crecer? Un profesor decía, pregúntense ustedes, ¿qué es lo que hace crecer a un cristiano? ¿Qué es lo que hace que un cristiano pueda permanecer en la fe? ¿Qué es lo que hace que un cristiano pueda perseverar en la fe? ¿Qué es? ¿Es su actitud? ¿Es su prestancia? ¿Es su capacidad de vivir santamente? ¿Es su fuerza de voluntad? ¿Qué es? Y por supuesto que tenemos que responder que lo único que hace que un cristiano pueda seguir caminando en la fe es la gracia, es el vivir con fe, es el seguir reconociendo ante el Señor su debilidad, su necesidad. Es la fe. Y eso es entonces el problema de nosotros hoy día. Ese es uno de los problemas por los cuales muchas personas no simplemente están viviendo libremente haciendo lo que quieren, sino también hay personas que están sufriendo, cristianos que los tenemos oprimidos, personas que están, digamos, apagadas espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque están tratando de vivir por las obras, sin darse cuenta. Sin darse cuenta están tratando de vivir por las obras. Cuando les decimos a las personas que, ok, eres salvo, Dios te salvó, pero cuidado ahora lo que haces, que si lo haces el Señor no está contigo. Y le decimos incluso a los niños, si te portas mal el Señor no te escucha. No estemos sembrando esas cosas en nuestros hijos. Porque decir eso es negar el Evangelio. Decirle a un niño que Dios no le escucha porque se está portando mal es sembrar en el niño la semilla de las obras. Y nosotros no podemos hacer eso. En Cristo tenemos libertad. En Cristo seguimos siendo dependientes de su Espíritu para avanzar. Y sé que es difícil de comprender y por supuesto no espero que en media hora, en 15, en 20 minutos de predicación nosotros podamos entender esto a cabalidad. Tendríamos que pasar una serie completa estudiando un aspecto de la salvación que tiene que ver con la regeneración y también con la santificación. Pero valga el comentario y por favor crean esto, si nosotros sembramos en las personas que portarse bien, que no pecar es la manera en que Dios conteste nuestras oraciones o que nos irá mejor si es que no pecamos, así pecamos, eso es sembrar en las personas la semilla de las obras y eso está en contradicción con lo que Pablo nos está enseñando. Las personas son salvas por la fe y solo por la fe. Un creyente nace por fe. Crece por fe, persevera por fe y vive la vida eterna también por la fe, hermanos. Mire como una argumentación respecto a la frase que acabo de decir, pero mire cómo está en el libro de Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios. Está descrita claramente esta expresión o este modelo que les estoy dando, que alguien que nace por fe debe vivir por la fe, pero también debe perseverar por la fe y terminar siendo glorificado por la fe. No puede ser de otra manera, no puede ser que algo entre medio de la fe sea mezclado con la fe, para producir un mejor don, una mejor fe. Fíjese cómo lo muestra Pablo. Dice en Efesios capítulo 2, dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y haciendo la voluntad de la carne
y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios. Entonces lo que estamos viendo primero se muestra nuestra naturaleza y ahora dice el que interviene, el que intercepta el camino de la caída del hombre, el que intercepta el camino de una persona hacia el precipicio, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, aquí viene de nuevo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que se gloríe. ¿Se dan cuenta? Como la gracia opera, como es Dios quien interviene en nuestro camino hacia la caída, como es Dios quien interviene cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la misma tendencia, la misma argumentación de Romanos, la misma argumentación de Efesios, la misma argumentación a los Gálatas. Hermanos amados, no podemos vivir nosotros por otra cosa que no sea por la fe, no podemos estar de pie por otra cosa que no sea la fe, no podemos nosotros caminar y estar estables en la fe por otra cosa que no sea la fe en Jesucristo. Lo que define si somos amados por Dios no es nuestro comportamiento, es la fe que Él inició en nosotros, es la obra de Él en nosotros, es lo que Él hizo por nosotros. Hermano, si tú has caído en el Señor, si tú has pecado en el Señor, no eres menos amado que alguien que ha vivido su vida lo más perfecto posible. No eres de segunda categoría. Eres una persona que es amada por Dios, tal cual como todos nosotros. Por eso en que en nosotros no hay niveles, no hay personas que sean de primero o segundo orden. En Cristo somos todos una persona. Y si alguien quiere poner en un cristiano el peso de una manera de conducta, de comportarse para hacer que su fe sea más potente o sea más acepto a Dios, eso es una aberración, como estamos diciendo. Entonces vuelvo a insistir, un creyente nace por fe, crece por fe, persevera por la fe y vivirá eternamente solamente por la fe. El versículo que ya estamos terminando y dice el versículo 4, dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si realmente es que fue en vano. Pablo lo que está diciendo aquí, y aquí valga una explicación, porque padecer nosotros en nuestra connotación pudiera ser una interpretación negativa, ¿no es cierto? Tantas cosas hemos padecido como no sé, como persecución, y aquí podríamos mencionar las persecuciones que probablemente también se vivieron en este tiempo, pero que a la luz de la historia, a la luz de leer comentarios históricos y ese tipo de cosas, es poco probable que una persecución tan brutal como la de otras iglesias, incluso la misma iglesia de Jerusalén, hubieran sufrido estas personas en las iglesias de Galacia. No se registran persecuciones tan fuertes en este tiempo y en estos lugares donde estaban las iglesias estas. Pero la manera de entender también el padecimiento es por la vía de entenderlo como una experiencia. ¿Tantas cosas habéis experimentado en vano? Es como decir que una persona padeció, ¿no es cierto?, experimentó tales cosas. Y creo que si el contexto o lo que está hablándonos la Escritura es acerca de la experiencia del Espíritu o de la obra del Espíritu más bien sobre las personas, creo que más vale decir, podríamos decir, como coincidentemente dicen algunos otros comentaristas, que este versículo pudiera estar más bien refiriéndose a la experiencia que estas personas han tenido en el Espíritu Santo, como algo vano. La pregunta podría ser entonces, ¿tantas cosas habéis experimentado en el Espíritu que son ahora vanas? Y probemos esto, porque por ejemplo en el lado de los sufrimientos podríamos ver persecución, pero ya vemos que la persecución no era tanta. Sin embargo, en el lado de la experiencia de las cosas espirituales, estas personas hasta este punto experimentaron la salvación, experimentaron la adopción, experimentaron regeneración, experimentaron también la compañía del Espíritu y ahora están experimentando, ¿cierto?, el proceso de santificación. Tantas cosas han pasado por la vida de estas personas y ahora resulta que es vana. Son muchas preguntas, ¿no es cierto? Y vamos en la quinta. Y hace una sexta.
si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios, quien produce cosas maravillosas en ustedes, que probablemente estas experiencias de la santificación, de la regeneración, la salvación, la adopción, el gozo que hay cuando un nuevo creyente llega a la fe, porque en verdad es algo algo significativo, es algo que no pasa desapercibido. Nadie que ha llegado al Evangelio, nadie que ha sido salvo, es como que no siente la diferencia entre antes y el ahora. Si alguien no siente la diferencia entre cuando era inconverso y ahora que es un creyente en Cristo, que sus ojos se han abierto al Evangelio, si nadie ve la diferencia, muy probablemente esa persona no sea salva. Hermanos, esto es difícil, es duro lo que estoy diciendo, pero por favor piénsalo. Si es que decía un predicador, no me acuerdo el nombre, es famoso, sí, no me acuerdo porque yo soy olvidadizo, pero Paul Washer decía que si un camión te choca, tú vas a sentir. No es que alguien te empujó, no es que te pasaron a llevar, es que un camión te chocó. Si el camión del Evangelio choca a una persona, tú no quedas bueno para nada. Tú lo vas a ver, tú lo vas a percibir. Entonces lo que está diciendo esto es que si experimentaste tales cosas, las experimentaste en vano, y si el que además las produjo, si Dios quien produjo esas experiencias, que es real, ¿cierto? Que las produjo, la pregunta es, ¿lo hizo por las obras de la ley? ¿O lo hizo porque oíste con fe? ¿Cómo viniste a la salvación? Y la respuesta de nuevo va a ser, profesor, fue por ir con fe, porque por obras el Señor no me hubiera aceptado. Y estamos en la misma página, tú y yo. Estamos en la misma página. El mejor de los mejores y el peor de los peores, todos salvos por gracia. El más rico y el más pobre, todos salvos por gracia. El más inteligente y el más porro de la clase, todos salvos por gracia. Compartimos la misma experiencia. Todos nosotros venimos no porque en nosotros, el que hizo maravillas entre nosotros lo hizo por medio de las obras de la ley, lo hizo por oír, porque nosotros de alguna manera, incomprensible para nosotros, se produjo en nosotros la fe, que como dice Efesios, también es un don de Dios. Así que si no pudimos ni siquiera producir fe y todo es don de Dios, debemos agradecer a Dios. Ahora, la última pregunta que quiero hacer para terminar, y porque esto pudiera dar la sensación de que entonces, Pastor Ricardo, no tenemos que hacer nada, es por fe y así simplemente podemos vivir, y la respuesta es no. No, porque no se trata simplemente de que estamos libres, de que no debemos seguir disciplinas de la iglesia, de que no debemos seguir normas, que podemos vivir como queramos. No se trata de eso, porque de lo que se trata sí es de una cosa, es que seguimos normas, tratamos de vivir, tratamos de aferrarnos, tratamos de luchar, ¿no es cierto?, por mantener nuestra salvación, tratamos de limpiarnos cada día, tratamos de sufrir por el pecado, pero no lo hacemos con un sentido de tratar de completar nuestra salvación con aquellas cosas. Lo hacemos con un sentido de gratitud. Lo hacemos como alguien que quiere hacer esas cosas por amor, por agradecimiento. Es como un mendigo que a veces que recibe un plato de comida cuando debería haberle dado pan, tú lo sentaste en tu mesa y lo invitaste a almorzar contigo. Esa persona que no esperaba por ningún lado que tú lo sentaras a su mesa, que lo único que esperaba es que tú le dieras un pan en la puerta y que luego se fuera, pero tú le abriste la puerta, lo invitaste a sentarte contigo, le diste un plato de comida, conversaste con él, no solamente lo alimentaste, sino que viviste una experiencia con él, compartiste un tiempo, le preguntaste por su familia, hablaste de él, le diste esperanza, le diste alegría, le diste oportunidad, y más que eso, ¿no es cierto?, más que darle alimento, simplemente lo hiciste vivir un buen momento que probablemente nunca experimentó. Esa persona, estoy seguro que al otro día, no sé de dónde va a sacar, pero va a volver a tu casa, va a volver a agradecerte. Va a tratar de ser bueno, va a tratar de limpiarse, va a tratar de no ensuciarte los muebles, va a tratar de ser una persona que va a querer agradarte. ¿Sabes por qué? Porque le diste más de lo que merecía. Un salvo por la gracia de Dios hace con el Señor más de lo que Él cree que puede hacer.
¿Sabe por qué? Porque recibimos más de lo que merecíamos. Hay personas que viven en el Evangelio y que se creen que aún necesitan recibir de parte de Dios algo, y la verdad es que ya lo recibimos todo. Tenemos más de lo que merecemos, hermano. Hoy, en este tiempo, tú me dirás, pastor, pero estoy sufriendo, pero tienes más de lo que mereces. Yo tengo más de lo que merezco. Yo tengo más de lo que merezco. Porque tengo salvación, porque tengo gracia, porque si hoy me muriera voy al cielo y no voy al infierno, porque Cristo vive conmigo y me da paz en tiempos de desesperanza, porque Cristo está en mi familia, porque la veo guardada, cuidada y prosperada por Él. Tenemos más de lo que merecemos, hermano. No se trata de cuestiones materiales, no se trata simplemente de sustento, de provisión, se trata de esperanza, de amor, de fe, de eternidad. Y eso es lo que hace que nosotros demos todo por amor a Él. Así que seguimos leyes, por supuesto, seguimos normas, por supuesto, seguimos reglas, por supuesto, tratamos de luchar con el pecado, por supuesto, pero no porque yo quiera completar mi salvación. Acepto que es por gracia. Y cuando caigo, no me alejo del médico, vengo a Él. Cuando estoy quebrantado, vuelvo a sus brazos. Cuando necesito sacarme mi frustración de encima, vengo a Él. Hermanos, creo que esta enseñanza trae en nosotros este peso de poder reconocer de que sin Cristo no somos nada. Y que aunque completemos nosotros nuestra aparente piedad con obras, seguimos siendo basura. Y peor somos si es que tratamos de completar la gracia de Cristo en nosotros con obras. Pero alégrate, alégrate, porque hoy Cristo está en tu vida. Y si no está, te invito a que a partir de esta simple exposición de este video, tú puedas reflexionar. Si es que en verdad lo que estás haciendo con el Evangelio es tratar de completarlo con tus obras o si estás viviendo por fe. Si estás sintiendo o estás viviendo un Evangelio que debe ser completado por las obras, te invito a que lo puedas aceptar por gracia. Y luego actúes en amor lo más fuerte que puedas en contra del pecado. Pero reconócelo, arrepiéntete. Arrepiéntete aún si es que lo que has hecho en este tiempo es tratar de completar el Evangelio, de sentirte más acepto ante el Señor a través de hacer cosas. Hermano querido, que el Señor te bendiga y que bendiga esta enseñanza en nuestros corazones.